Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro curso de cálculo vectorial. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde miren aquí podemos encontrar una gran variedad de videos referentes a esta parte de campos vectoriales para el curso de cálculo vectorial. Entonces vamos a tomar por acá, vamos a ver si un campo vectorial en R3 es conservativo o no. Y además de eso, si el campo vectorial es conservativo, entonces vamos a hallar una función de potencial para el campo. Yo lo voy a escribir por acá porque vamos a hallar primero el rotacional de ese campo. Recordemos de que para verificar si un campo vectorial es conservativo, debemos verificar de que el rotacional del campo es igual a el vector 0, 0, 0. Si el rotacional de ese campo me da el vector 0, 0, 0, entonces podemos concluir, entonces podemos concluir de que ese campo es conservativo. Entonces vamos a hallar el rotacional de ese campo vectorial. El rotacional del campo F es igual, como lo obtenemos. Vamos a montar aquí una matriz. Voy a colocar en la primera entrada y el vector y aquí voy a colocar la derivada parcial con respecto a x y aquí en la tercera fila voy a colocar la primera componente de mi campo vectorial, que en este caso es Euler a la x coseno de y más Euler a la z coseno de x menos Euler a la y seno de x seno de z. Este campo vectorial está un poco grandecito. La segunda columna, vamos con la segunda columna. Aquí voy a colocar el vector j, derivada parcial con respecto a y voy a colocar la segunda componente de nuestro campo vectorial, que es Euler a la y coseno de x seno de z menos Euler a la x seno de y. Y vamos con la tercera columna, k, derivada parcial con respecto a z, y aquí voy a colocar la tercera componente de nuestro campo vectorial, que en este caso es Euler a la z seno de x más Euler a la y coseno de x coseno de z. Y voy a cerrar aquí. ¿Qué hago? Coloco el vector y, elimino la columna en donde aparece y, la fila donde aparece y nada más me queda esta matriz de acá. Esta matriz de acá, ¿qué voy a hacer? Pues voy a realizar esta operación. Voy a calcular la derivada parcial con respecto a y de esta función que aparece aquí. Miren que la derivada, esto de aquí es una constante con respecto a y, la derivada con respecto a y de eso es 0. Y la derivada de esta función de aquí con respecto a y, miren que aquí aparece Euler a la y, es lo único que depende de y ahí. Me queda de que esa derivada con respecto a y es Euler a la y coseno de x, coseno de z. Y esta de acá, esta función, yo la voy a derivar con respecto a z. ¿Cuál es la derivada de esa función de aquí con respecto a z? Lo que depende de z aquí es solamente seno de z. La derivada de seno de z es coseno de z. Esto es una constante con respecto a z. Les coloco menos la derivada de eso que aparece ahí con respecto a z, Euler a la y, coseno de x coseno de z, que es la derivada con respecto a z. Vamos ahora con j. Recordemos que j, primero le colocamos este signo menos, es como si fuera un determinante, lo que estamos hallando aquí. Y a borrar aquí esto para que no se nos complique esto. Voy a borrar estas cositas de aquí. Vamos con el coeficiente de j. ¿Qué hago? Pues bueno, eliminamos la primera fila, eliminamos la columna en donde se encuentra j y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Esta derivada parcial con respecto a x se la voy a aplicar a esta función que está acá y esta derivada parcial con respecto a z se la voy a aplicar a esto que está acá. Entonces primero vamos con la derivada parcial con respecto a x de esta función que está aquí. ¿Qué me queda? Bueno, Euler a la z, derivada parcial de seno de x con respecto a x es coseno de x. Y aquí, bueno, tenemos este coseno de x.
la derivada de coseno de x con respecto a x es menos seno de x, entonces nos queda menos Euler a la y seno de x coseno de z. La derivada parcial de esta función de aquí ahora con respecto a z, ¿qué me da? Esto, la derivada parcial de esta primera función con respecto a z es 0. La derivada parcial de Euler a la z es, recordemos que aquí tenemos que colocar un menos. Menos primero, la derivada parcial de Euler a la z es Euler a la z y su coeficiente es coseno de x. Vamos con esto de acá, derivada, miren que aquí aparece un seno de z, la derivada parcial de seno de z con respecto a z es coseno de z, entonces nos queda menos Euler a la y seno de x coseno de z esa derivada. Vamos con el coeficiente de k, bueno, vamos a colocarlo por aquí porque si no se sale de esto, no vemos completamente el ejercicio, vamos a colocarlo por aquí, el coeficiente de k. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de k? Vamos a borrar esto de aquí para que no se nos complique esto de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Derivada con respecto a x de esta función de aquí, menos la derivada parcial con respecto a y de esta función que está acá. Entonces, derivamos con respecto a x a esta función. ¿Qué me da? Miren que esta parte de aquí depende de x. La derivada parcial de coseno de x con respecto a x es menos seno de x. Yo voy a colocar menos primero. Euler a la y seno de x seno de z. Esa es la derivada parcial con respecto a x de esta función de acá. Derivada parcial de menos Euler a la x seno de x con respecto a x. Me da exactamente lo mismo. Ahora vamos. Menos. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y de toda esta función que está aquí. Miren que tenemos coseno de y, la derivada del coseno de y con respecto a y es menos seno, nos queda menos Euler a la x seno de y, derivada parcial de Euler a la z coseno de x con respecto a y, como esto no depende de y, la derivada parcial de esa expresión con respecto a y es 0. Y la derivada parcial de esta última función con respecto a y, mire que eso me da menos Euler a la y seno de x seno de z. Vamos a simplificar ahora. Miren que aquí tenemos Euler a la y coseno de x coseno de z y acá tenemos menos Euler a la y coseno de x coseno de z. Estas dos funciones se cancelan. Aquí nos queda 0. Menos j, vamos con j. Aquí miren que tenemos Euler a la z coseno de x y acá nos queda menos Euler a la z coseno de x. Esta con esta también se cancela. Aquí tenemos menos Euler a la y seno de x coseno de z. Este menos por menos quedaría más Euler a la y seno de x coseno de z. Esta con esta también se cancela. El coeficiente de j entonces es 0. Vamos con k. Miren que tenemos menos Euler a la y seno de x seno de z. Aquí tenemos menos por menos más Euler a la y seno de x seno de z. Este con este se cancela. Nos queda menos Euler a la x seno de y menos por menos me da más Euler a la x seno de y. Este con este también se cancela. Entonces el coeficiente de k también es 0. Y aquí miren que nos quedó el vector 0, 0, 0. Es decir, el rotacional de ese campo vectorial es el vector 0, 0, 0. Por lo tanto, podemos concluir F es un campo vectorial conservativo. Dado que el campo vectorial que consideramos es conservativo, entonces vamos a hallar una función potencial para ese campo vectorial. Hemos mostrado de que el rotacional del campo es 0, 0, 0. Vamos entonces a encontrar una función potencial para ese campo, es decir, una función f de x, y, z, una función de 3 variables ahora, tal que la derivada parcial de esta función con respecto a x me dé la primera componente del campo vectorial
Es decir, Euler a la x coseno de y más Euler a la z coseno de x menos Euler a la y seno de x seno de z. Miren que esa es la primera componente del campo. La otra condición para f es que su derivada parcial con respecto a y me dé la segunda componente del campo, Euler a la y coseno de x seno de z menos Euler a la x seno de y. Y la tercera condición es que la derivada parcial de f con respecto a z me dé la tercera componente de nuestro campo, Euler a la z seno de x más Euler a la y coseno de x coseno de z. Vamos a encontrar esta función f que satisfaga estas tres condiciones para pues determinar la función potencial para nuestro campo vectorial. Entonces, ¿qué debemos hacer? En la primera ecuación tenemos la derivada parcial de f con respecto a x. Esa función la vamos a integrar, o esa ecuación mejor la vamos a integrar, mírenla acá. Vamos a integrar con respecto a x. Integre esta ecuación todo con respecto a x. Con respecto a x, eso es lo que vamos a hacer, como está presentado acá. Derivada parcial de f con respecto a x, si usted lo integra, si esa derivada parcial con respecto a x la integra con respecto a x, le queda su función original. La integral de Euler a la x coseno de y con respecto a x es Euler a la x coseno de y. La integral de Euler a la z coseno de x con respecto a x es Euler a la z seno de x. La integral de menos Euler a la y seno de x seno de z con respecto a x es Euler a la y coseno de x seno de z. Pues la integral de menos seno de x es coseno de x positivo. Y aquí colocamos esta función h que depende de y y de z, pues es, digamos, entre comillas, nuestra constante de integración. Usted integró con respecto a x, aquí le va a quedar una función que va a depender de las otras dos variables, es decir, de y y de z. Esto lo obtuvimos calculando la integral con respecto a x de la primera ecuación, pero la segunda ecuación la vamos a integrar con respecto a y. Miren que teníamos la derivada parcial con respecto a y de la función f, nos dio esto de aquí. Eso lo vamos a calcular la integral con respecto a y. Calcule la integral con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a y calcula la integral con respecto a y de lo que tiene allá en la segunda ecuación. Euler a la y coseno de x seno de z menos Euler a la x seno de y. Y en la segunda ecuación estoy calculando la integral con respecto a y. Mire que si aquí usted obtiene la derivada parcial de f con respecto a y luego lo integra con respecto a y, eso le queda su función f de x y z. Calculemos la integral de esta función que aparece aquí con respecto a y. Miren, aquí aparece Euler a la y coseno de x seno de z. Esto es una constante con respecto a y. Aquí quien vamos a integrar es Euler a la y, pero la integral de Euler a la y con respecto a y es la misma Euler a la y. Entonces nos queda la misma función Euler a la y coseno de x seno de z. La integral de menos Euler a la x seno de y con respecto a y, la integral de menos seno de y con respecto a y es coseno de y positivo, por eso nos queda entonces esta función de aquí. Y aquí entonces finalmente colocamos una función que va a depender de x y de z. Si integramos con respecto a y, acá nos va a quedar una función que dependa de x y de z. Estas funciones las vamos a determinar ahorita, aún no las conocemos. Vamos entonces con la tercera ecuación. La tercera ecuación teníamos la derivada parcial de f con respecto a z es igual a esta función, Euler a la z seno de x más Euler a la y coseno de x coseno de z. Integramos esa tercera ecuación con respecto a z. Derivada parcial de f con respecto a z lo integramos con respecto a z. Nos queda nuestra función original f de x y z. E integramos esta parte de acá con respecto a z. Miren que tenemos Euler a la z, seno de x. Esto es lo que depende de z. La integral de Euler a la z con respecto a z es la misma Euler a la z. Y este sería su coeficiente, es una constante con respecto a z. Seno de x es constante con respecto a z.
La integral de Euler a la y coseno de x coseno de z, miren que aquí aparece este coseno de z, que es lo que depende de z. La integral de coseno de z con respecto a z es seno de z. Esto es una constante con respecto a z, por lo tanto, pues permanece igual. Y luego sumamos esta función que va a depender ahora de x y de y. Integramos con respecto a z, acá nos quedará una función que depende de x y de y, que pues la podemos determinar ahorita. Entonces miren que tenemos tres expresiones para nuestra función f. La ecuación número 4, aquí nos queda faltando quién sería h de y, nos faltaría determinar quién es h de y en la ecuación número 4. En la ecuación número 5 podríamos determinar para completar a nuestra función g de xz, la podemos hallar. Y en la ecuación número 6, quien está faltando por determinar es k de x, y. Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar esas funciones? Pues igualamos, podemos igualar aquí la ecuación número 4 con la ecuación número 5, pues en ambas tenemos expresiones para f. Entonces, la ecuación número 4 que tenemos, por un lado, Euler a la x coseno de y más Euler a la z seno de x más Euler a la y coseno de x seno de z más h de y z, que es lo que estoy colocando de este lado de acá. En la ecuación número 5 tenemos Euler a la y coseno de x seno de z más Euler a la x coseno de y más g de xz, que es lo que estoy colocando acá. Entonces mire que usted puede aquí eliminar, vamos a rayar aquí, usted puede eliminar Euler a la x coseno de y, esto lo puede, vamos a borrar aquí, este lo puede eliminar con este de acá, y Euler a la y coseno de x seno de z lo puede eliminar con este de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Pues simplemente ya cuando reduzca, nos queda solamente Euler a la z seno de x más h de y z igual a g de xz. Eso fue lo que nos queda, eso es lo que nos queda. Disculpen aquí se borró. Este con este fue lo que eliminamos y este con este fue lo que eliminamos. Nos queda Euler a la z seno de x más h de y z de un lado y del otro lado nos queda solamente g de xz. Yo voy a escribir acá Euler a la z, esa última expresión la voy a escribir acá para explicar una cosita, más h de y, z igual a g de xz. Después vamos a determinar quién es h de y z y quién es g de xz. Pero vamos a rayar aquí, vamos a subrayar lo que dependa de x y de z en toda esta ecuación. ¿Qué depende de x y también depende de z? Pues solamente de este lado nos queda esto. Euler a la z seno de x es lo que depende de x y también depende de z. Y para lo que depende de y de z, de este lado es h y no tenemos ningún acompañante para nuestra función h. Algo que dependa tanto de y como de z, ya no nos queda más nada. ¿Qué podemos determinar? De que entonces g de xz es igual a esta función, que es la que depende de x y de z, más una constante, y h de y, z, como no tiene acompañante, nos quedará siendo solamente una constante. Entonces, para que se dé esta igualdad de acá arriba, debemos tener de que g de xz es igual a Euler a la seno de x más una constante, y h de y z debe ser igual a esta constante de acá arriba. Entonces, ya una vez determinando esas funciones, podemos completar a nuestra función f de x, y, z. La podemos completar a partir de la ecuación número 4, reemplazando lo que nos dio h de y, z, o la podemos completar a partir de la ecuación número 5, reemplazando lo que nos dio g de x, z. Con cualquiera de las dos ya es suficiente. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra función? F de x, y, z igual Euler a la x, miren lo que llevábamos aquí, Euler a la, Euler a la x, a partir de la ecuación número 4, Euler a la x, disculpen, Euler a la x coseno de y, más Euler a la z seno de x, más Euler a la y coseno de x seno de z,
más esta h de y z que recordemos que nos dio una constante. Entonces simplemente reemplazar en la ecuación número 4 aquí esta función h de y z, que es una constante, para pues finalmente obtener nuestra función potencial. Usted puede verificar de que el gradiente de esta función que obtenemos aquí es igual a el campo vectorial que teníamos al inicio. Calcule el gradiente de esa función que obtuvimos y verifique de que ese gradiente da este campo vectorial de acá. Entonces yo me despido con estos ejercicios que aparecen aquí. Verifique si estos campos que aparecen en esta diapositiva son campos vectoriales conservativos o no. Para verificar eso, usted simplemente tiene que hallar el rotacional de cada uno de esos campos. Si el rotacional le da el vector 0, 0, 0, entonces el campo vectorial es conservativo. Y ahí usted tiene que hallar entonces la función potencial. Puede utilizar el método que hemos realizado en este video. Si el rotacional de este campo les da diferente el vector 0, 0, 0, entonces ese campo no es conservativo.